Hola a todos, bienvenidos a la sección True Crime del canal de YouTube La Biblioteca de Erin. Y si estáis viendo esto, escuchando mejor dicho en formato podcast, bienvenidos a España Negra. Hoy vamos a hablar de un caso que conmocionó España porque además de que fue el primer caso de violencia vicaria en nuestro país, y estamos hablando del asesinato de los pequeños Ruth y José a manos de su padre, José Bretón. Fueron asesinados de forma terrible en una hoguera, en una pira funeraria, y vamos a hablar hoy de este terrible caso. Es el caso de José Bretón, el monstruo de las quemadillas. Bueno, para empezar un poco a ahondar en este caso, vamos a situarnos en la infancia de José Bretón. Nació en Córdoba en el año 1973 en el seno de una familia de clase media normal. Se crió en Córdoba, en el barrio de La Viñuela. Estudió en un colegio religioso y cuando acabó sus estudios se enroló en el ejército. Según algunos de sus compañeros, era una persona normal que se relacionaba de manera normal con el resto de sus compañeros. Estuvo en la base cordobesa de Cerro Muriano y era cabo de infantería. En 1994 estuvo de misiones con el ejército en Bosnia, donde parece ser que sufrió experiencias que le marcaron y que le hicieron abandonar el ejército. Tras su salida del ejército conoció a su mujer, Ruth Ortiz. Ella estudiaba veterinaria en Córdoba y en 2002 decidieron casarse. A los 11 meses se trasladaron a Almería. Recordemos que él era oriundo de Córdoba. Se trasladaron a Almería y posteriormente a Huelva. Y en Huelva tuvieron a sus dos hijos, Ruth y José. En septiembre de 2011, Ruth, su mujer, le planteó separarse, seguir viviendo con los niños en el domicilio familiar. Este primer intento provocó que José solicitar ayuda psiquiátrica, pero bueno, pues no fue suficiente para que Ruth se replanteara continuar con él en su relación de pareja. La situación era insostenible y Ruth decidió continuar con los trámites de separación. A partir de ese instante, José nunca aceptó la separación de su mujer y empezó a planear una terrible venganza contra ella. El matrimonio de Ruth y José, según definió la propia Ruth, y según declaró al psicólogo que la atendió, que fue Francisco Márquez Pérez, ella definió que estuvo viviendo con un lobo vestido con piel de cordero. Y ella siempre dijo que sufrió muchísimos maltratos psíquicos por parte de su marido. Durante el tiempo que estuvo con este psicólogo, y lo que ella comentó al psicólogo, es que era un hombre controlador, machista, celoso y obsesivo, que la tenía completamente anulada como persona y que ella presentaba un estado depresivo, baja autoestima, miedo, trastorno de la alimentación y trastorno del sueño. Es decir, ella lo que relataba eran síntomas de un maltrato psíquico en toda regla de este hombre hacia ella. Sin embargo, cuando se le realizaron los análisis psiquiátricos a José Bretón, a raíz de todo lo que pasó, de la desaparición de los niños, aparentaba todo lo contrario, es decir, que parecía que él era un rehén de una situación familiar que no insostenible, es decir, que no consideraron que pudiera maltratar a su mujer de esa manera. O sea, daba la imagen completamente contraria a ello. De hecho, psiquiatras como Miguel Gaona, psiquiatra forense, en sus valoraciones declaró que José Bretón no tenía ningún trastorno en su personalidad y que su perfil psíquico no es el que habitualmente se suele encontrar en una persona machista. En este punto se refería a que él hacía en su casa actos que normalmente las personas machistas no realizan, como puede ser limpiar la casa, planchar, cocinar, cuidar a los hijos, llevarles al colegio, etc. Y que este tipo de hechos no son propios de un maltratador, lo cual luego es totalmente contrario al hecho que luego realizó, que fue asesinar a sus hijos. Es decir, es una personalidad como muy incongruente. Al fin y al cabo parece que es más congruente la versión que tenía Ruth de él que la versión que dio a otros psiquiatras que le analizaron y que como que era una persona muy cuidadora de sus hijos.
fue tan cuidadora que los asesinó. Es como que él daba la versión que él quería, ¿no? En los momentos a las personas que le analizaban, lo cual a mí me da a entender que era un hombre bastante inteligente. Bueno, y vamos a llegar al momento y al día en el que desaparecieron los pequeños Ruth y José. Bueno, no he dicho que Ruth, en el momento de la desaparición de los niños, la pequeña Ruth tenía 6 años y José tenía 2 años. Vamos a ir a cómo planificó José Bretón el asesinato de sus hijos, y cuya motivación principal fue la venganza. Fue un asesinato relacionado con la violencia vicaria, cuando en esos tiempos en España todavía no se hablaba de ese tema. Entonces es un asesinato totalmente planificado y estudiado al mínimo detalle. ¿Cómo lo planificó? Bien, primero planificó el lugar donde iba a deshacerse del cuerpo de sus hijos y decidió hacerlo en una finca propiedad de su familia, que es la finca de Las Quemadillas, que está situada en el polígono de Las Quemadas en Córdoba. Y el día que lo iba a hacer es el día 8 de octubre de 2011, porque ese fin de semana le tocaba a él estar con sus hijos. Estaba ya separado de su mujer y ese fin de semana le tocaba fin de semana con sus hijos. Con dicha finalidad, pues empezó a preparar los materiales necesarios para llevar a cabo su macabro plan. Aprovechando que un médico psiquiatra con el que había estado años antes por una serie de problemas le había recetado unos medicamentos tranquilizantes, un ansiolítico y un antidepresivo, que eran Orfidal y Motivan, José Bretón el día 29 de septiembre en una farmacia compró estos medicamentos, cuyo fin, por lo que parece, era adormecer a sus hijos y sedarlos. Entonces ya tenía preparado este tipo de medicamentos para este fin. Asimismo, para deshacerse de los cuerpos de sus hijos, adquirió combustible en grandes cantidades en una gasolinera de Huelva, llegando a comprar 271 litros de gasóleo. Al mismo tiempo, él fue ideando qué coartada iba a utilizar para la desaparición de sus hijos, decidiendo fingir que se le habían perdido en un parque de octubre, llegando incluso a hacer una especie de, no sé si llamarlo experimento, llamarlo prueba, con los hijos de su hermana Catalina, sus sobrinos, en la mañana del 6 de octubre, que les dejó solos un momento en el parque a ver cómo reaccionaban los niños, que eran sus sobrinos, a ver cómo reaccionaban y cómo reaccionaba la gente de alrededor. Es decir, una especie de prueba para luego fingir él, cuando dijera que había dejado a sus hijos, que había perdido a sus hijos en el parque. Bien, estos fueron los preparativos que él realizó para el día que había elegido para ejecutar su plan. Bien, llegamos al fin de semana del 7 de octubre de 2011. El día 7 recoge a los niños en Huelva, que como le tocaba pasar el fin de semana, se los lleva a Córdoba. Primero fueron a casa de los abuelos, los padres de Bretón, y luego fueron a casa de la hermana de Bretón, Catalina, donde estaban allí sus sobrinos, y mientras tanto los dejó allí jugando con sus primos, y él se fue a Las Quemadillas, a la finca, a fin de sacar del maletero del coche el combustible que tenía preparado para hacer la hoguera, los litros de gasóleo. Estuvo preparando la coartada y simulando, preparando un poco lo de que iba a perder a los niños. Les propuso, habló con su hermana, pues que les comentó que iban a ir al día siguiente a un parque que hay allí en Córdoba, que se llama la Ciudad de los Niños, y estuvo hablando como que iba a ir con sus hijos al parque y tal. Un poco así como para dejar caer que iba a ir a ese parque con sus hijos al día siguiente. Y que bueno, que podían ir juntos, pero no llegó a quedar con ellos. Como que bueno, lo dejó caer, ¿no? Y también le dijo a su madre que iba a ir a comer con unos amigos. Era falso, no iba a ir a comer con ningunos amigos. Al día siguiente, el 8 de octubre, por la mañana fue a casa de su hermana, estuvo allí con su hermana y con sus sobrinos, y de hecho se quedó con ellos mientras su hermana y su cuñado hacían la compra en el supermercado. Él estuvo tan normal en casa de su hermana, a cargo de todos los niños, y cuando volvieron fueron a casa de los abuelos, estuvieron allí. Al salir de casa de los abuelos se cree que fue cuando Bretón, en ese trayecto hacia casa de los abuelos, es cuando suministró a los niños las medicinas para dormirles. No se sabe porque claro, luego como los niños fueron quemados en la hoguera
y no hubo cuerpos a los que se les pudiera realizar la autopsia, no se sabe si le suministró una dosis letal o le suministró una dosis suficiente para adormecerlos, quedaran muy dormidos. Pero es cuando les dio las pastillas, los tranquilizantes Motivan y Orfidal. No se sabe qué cantidad les dio. En ese sentido, una vez llegaron a la finca, a la 1:48, José Bretón realizó una llamada a su ex esposa, a Ruth, pero ella no contestó la llamada. No se sabe qué le quería decir. Si le quería decir, mira, voy a asesinar a los niños, o le quería... No sé, no se sabe y nunca se sabrá qué es lo que le quería decir a su mujer, exmujer, en ese momento. Acto seguido, llegó allí a la finca, aparentemente, o se cree que los niños estaban dormidos, y lo que hizo fue preparar realmente una pira funeraria. Preparó una pira cuyos elementos esenciales ya tenía dispuestos en un lugar de la finca que estaba tapada por naranjos, por árboles, es decir, con poca visibilidad de los niños. Colocó una mesa metálica en posición vertical para que hiciera más calor, es decir, él lo tenía todo estudiado para que aumentara con el metal y haciendo de pared el calor que iba a provocar con el fuego. Colocó el cuerpo de sus hijos y prendió una gran hoguera con 250 kilos de leña, todo el gasoil, y esta hoguera avivada con el gasoil y en la parte metálica se cree que pudo alcanzar los 1200 grados, que son la temperatura que puede alcanzar un horno crematorio. Es decir, este hombre lo tenía perfectamente estudiado, las temperaturas que iba a alcanzar la hoguera que iba a utilizar para deshacerse de los cuerpos de sus hijos. Solo quedaron restos óseos y muy pequeños, y él permaneció junto a la hoguera todo el tiempo, avivándola continuamente con los acelerantes, elevando la temperatura hasta que desaparecieron completamente los restos de los niños. A continuación, ¿qué hizo este monstruo? Pues se fue tranquilamente con el coche hacia el parque, la ciudad de los niños, aparcó como a 300 metros y empezó a mensajearse con su hermano y a decir que estaba cerca del parque, haciendo creer a su familia que estaba yendo al parque con sus hijos. Y cuando consideró que había transcurrido un tiempo suficiente para que los niños supuestamente se hubieran perdido, pues llamó a su hermano Rafael y le dijo que había perdido a los niños en el parque. Llamó al resto de su familia, a su cuñado, etcétera, para decirles lo mismo, y finalmente llamó al teléfono de emergencias 112 comunicando que habían desaparecido sus hijos, que los había perdido en el parque. Esto es sobre las 6:00 de la tarde. Y finalmente, bueno, pues presentó la denuncia por la desaparición de los niños en la policía, sabiendo perfectamente, bueno, pues que era totalmente falso y que era él el que se había deshecho de los cuerpos de sus hijos. Bueno, esto es lo que pasó y lo que luego posteriormente se supo, porque en un primer momento, claro, ya aparentemente pues era un padre que había perdido a sus hijos. Lo que pasa que se empieza a investigar y primero empezaron el relato de Bretón no llegaba a convencer a los investigadores del caso, y comprobaron que la llamada no se hizo desde el parque, por lo que parece. La llamada se hizo desde la finca, la primera llamada. Empezaron a haber incoherencias, analizaron las cámaras de seguridad y en ningún momento se grabó a los niños, lógicamente, sino que solo le grabaron a él. No aparecían los niños en ningún sitio dentro del parque, no hay constancia ninguna de que los niños hubieran estado en ese parque. Al día siguiente de la desaparición de los niños, Ruth Ortiz, la madre, le puso una denuncia a Bretón por vejaciones y presiones durante el proceso de separación. Ella ya sospechaba que les había podido haber hecho algo a los niños, y los medios de comunicación ya empezaron a señalarle desde el primer momento como que él era el único que sabía del paradero de los niños. La portavoz de la familia decía que no se juzgara a nadie prematuramente, que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, pero empezaba a haber muchos claroscuros alrededor de José Bretón. Se procedió a un registro de la finca de Las Quemadillas y se encontraron los restos de una hoguera. La policía decide detenerlo y, bueno, en el registro de la hoguera, ¿qué es lo que pasó? Aquí hubo un fallo judicial, bueno, un fallo bastante importante,
sobre los restos óseos que encontraron. En un primer informe encontraron unos restos óseos y la antropóloga forense de la policía científica que analizó los restos óseos que encontraron en esta hoguera, Josefina Lamas, dictaminó que correspondían a restos de animales. Lo cual, bueno, pues retrasó mucho la investigación porque la madre de los niños no estuvo conforme con esto y solicitó un segundo informe pericial al antropólogo Francisco Echeverría, quien reveló que esos restos pertenecían a fragmentos óseos humanos, que podrían corresponder a niños de 2 y 6 años. Un tercer análisis a José María Bermúdez de Castro, quien confirmó que efectivamente eran restos humanos, lo que desembocó en la destitución de Josefina Lamas, y en la conclusión de la investigación. Es decir, hubo un error en el análisis de los restos iniciales de los huesos que encontraron en la hoguera, lo cual retrasó la investigación. Efectivamente, los pocos restos, porque eran huesos muy pequeños, la hoguera alcanzó temperaturas tremendas que prácticamente disolvieron los huesos, quedó muy poquito y hubo un error ahí grave, en mi opinión, que retrasó bastante toda la investigación. También hubo un asunto durante la instrucción del caso que llevó a cabo el juez José Luis Rodríguez Lainz. Salieron a la luz algunos fallos en la cadena de custodia de las pruebas judiciales de los restos recogidos en la hoguera de las Quemadillas, porque, bueno, pues parece ser que faltaba una muestra, según decía esta señora Josefina Lamas, que fue la que se equivocó en el análisis, que puede ser que se llegara a desintegrar debido al estado en el que se encontraba la muestra. Es decir, una muestra se perdió, pero creen que pudo ser debido al mal estado en el que se encontraba, de deteriorada y de quemada, que mismamente se llegara a disolver. Esto en cuanto a las pruebas que se encontraron. A todo esto, pues Bretón sería detenido por detención ilegal cualificada de desaparición de menores y simulación de delito. Las autoridades continuaron con la búsqueda de los niños. Él mantenía su versión de que les habían secuestrado. Él no reconocía absolutamente nada. La policía analiza las cámaras de seguridad y en el parque no aparecían en ningún momento. Y no encontraban cámaras que hubieran grabado a los niños con su padre. 2 meses después de la desaparición de los niños, Bretón escribió una carta desde prisión en el que seguía manteniendo todavía la versión del secuestro y que se buscara a sus hijos y que se les encontrara, y señalaba que podían encontrarse en el extranjero. Incluso se llegó a activar el código de búsqueda internacional a través de Interpol. En 2011, en Navidades, llega a iniciar una huelga de hambre y su exmujer, Ruth Ortiz, decide visitarle en prisión. En ese momento recordemos que, claro, las muestras todavía no habían sido concluyentes porque hubo este error en el análisis de los huesos. O sea, en ese momento todavía no se sabía que los niños efectivamente habían... Se elaboraron varios informes psicológicos, psiquiátricos de José Bretón mientras estaba en prisión. Aseguraron que no padece ningún trastorno mental, y a los 6 meses de la desaparición de los niños se levantó el secreto de sumario, y ahí había un montón de testimonios diciendo que Bretón era un hombre celoso y que podía haber matado a sus hijos por venganza hacia su mujer por haberlo dejado. Él seguía diciendo que había perdido a sus hijos en el parque. Se siguen realizando búsquedas en la finca familiar. Cumplidos 10 meses de la desaparición de los niños, ya por fin es cuando se confirma que los restos óseos eran de los niños, los que aparecieron en la hoguera. O sea, 10 meses de incertidumbre hasta que se confirma, debido a este error inicial en la identificación de los huesos. O sea, una negligencia tremenda. Y el 5 de septiembre el juez instructor del juzgado número 4 de Córdoba se acusa a José Bretón de 2 delitos de asesinato con alevosía con la agravante de parentesco. Y vamos, ya se dice inequívocamente que los restos aparecidos en la hoguera de la finca de las Quemadillas son humanos y pertenecen a 2 niños de las edades. Él intenta de nuevo una huelga de hambre para llamar la atención. Se comprueba el móvil de José Bretón y se comprueba también
que su hermano Rafael, certificado en un informe, había manipulado el móvil con el objetivo de eliminar algunas conversaciones comprometedoras. A finales de septiembre, Josefina Lamas, que fue la perito que inicialmente identificó los restos como de animales, pidió perdón a la familia y rectificó su informe, reconociendo que efectivamente los restos eran humanos. Y cumplido un año de la desaparición de los niños, la madre pide que se le entreguen los restos, lo que quedaba de los restos, para poder ser enterrados, pero el juez instructor se lo deniega hasta que no haya una sentencia firme en el caso. La fiscalía pidió 40 años de cárcel para Bretón y una indemnización de 600.000 euros para Ruth Ortiz, su exmujer. El 17 de junio de 2013, 2 años después de los asesinatos, se inicia el juicio contra José Bretón por jurado popular, tribunal del jurado compuesto por 7 mujeres y 7 hombres, que tenía que decidir si José Bretón era culpable o no de haber matado a sus hijos. Duró 4 semanas y se pudo escuchar el testimonio de Bretón diciendo que era completamente falso, que la mayor alegría de su vida fue tener a sus hijos, que los quería con locura y que su labor de padre la iba a defender siempre y que él no había matado a sus hijos, negándolo. Siempre alegó su inocencia, nunca jamás reconoció que fuera culpable. Se ha hablado mucho durante el juicio del lenguaje verbal y no verbal de José Bretón. Destacaba, yo no sé si recordáis, a mí es una de las cosas que más me impactó en este caso, era la mirada que tenía Bretón. A mí me parecía una mirada muy fría y muy fija. Era como una mirada de una persona que es como muy... Era mirada de psicópata, realmente. Y efectivamente sorprendía la excesiva tranquilidad y frialdad que desprendían sus declaraciones. No se mostraba nervioso ni alterado. Incluso el juez le tuvo que llamar la atención porque conocía el sumario de arriba abajo y cómo se expresaba parecía que él era su propio abogado. Y ni siquiera se inmutaba cuando su exmujer le llamaba monstruo, asesino, que se lo llamó durante el juicio, y se mostraba excesivamente frío, o sea, no tenía ningún tipo de empatía ni ningún tipo de reacción emocional. Entre las declaraciones que hubo en ese juicio, un primo de Ruth Ortiz, Juan David López, aseguró, porque él intentaba ir a prisión y hablar con él porque debía tener una relación más o menos buena en el pasado con este hombre, y que él le había confesado en conversaciones que tuvo con él en prisión que él había matado a los niños, y eso es lo que él declaró en el juicio. Le había dicho que no quería contarlo porque no quería como hacer daño a los abuelos, a sus padres, ¿no? Los padres y hermanos de Bretón se negaron a declarar, no quisieron declarar, y el comisario Serafín Castro aseguraba que él estaba convencido que los niños estaban muertos y que no tenía ninguna duda. José Bretón se declaró inocente y tras 3 días de deliberación, el 12 de julio de 2013, el jurado popular le declaró culpable del asesinato de sus hijos, Ruth y José, lo condenó a 20 años de prisión por cada una de las muertes, además de la simulación de un delito de detención ilegal y secuestro de menores. Según relata el portavoz del jurado popular, el acusado José Bretón Gómez, prevaliéndose de su condición de padre y de su mayor fuerza física, confianza de los niños y autoridad sobre ellos, acabó con la vida de sus hijos Ruth y José Bretón Ortiz. 2 días después del veredicto de culpabilidad y ya en la prisión de Villena, en Alicante, el parricida se mostraba contento por ser objetivo mediático de la opinión pública. Él se veía como una estrella. De hecho, algunos presos aseguraron que alardeaba del interés que despertaba y que incluso les decía: voy a tener que decirle a mi padre que deje de ingresarme la propina semanal porque, bueno, pues con la tele me voy a forrar. Interpuso en marzo de 2014 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y finalmente el alto tribunal ratificó la condena de 40 años de prisión por matar e incinerar como venganza a sus 2 hijos, Ruth y José, desestimando el recurso representado por la defensa. También fue enjuiciado por un supuesto delito de malos tratos psíquicos a su exmujer, pero finalmente dictaminó que no había absoluta certeza y quedó absuelto de ese delito. En ese caso, bueno, pues Ruth no lo pudo demostrar. Que a mí, bueno, esto de que no lo pudo demostrar también me hace mucha gracia, porque más violencia psíquica que matar a sus hijos en venganza contra ella, creo que no puede haber más violencia psíquica que esa. Entonces es algo que me hace verdaderamente mucha, no sé si decir gracia,
pero vamos, que no hay absoluta certeza en la existencia de violencia psíquica, perdona, ha matado a los niños para vengarse de ella. Yo creo que más violencia psíquica que eso no puede haber, pero en fin. Tuvo muchísimos problemas de adaptación en la cárcel de Villena y bueno, pues tenía, por ejemplo, no soportaba oír masticar a la gente, a otros presos, se ponía tapones en los oídos porque no soportaba oír masticar a otras personas. Y bueno, pues estuvo en distintas prisiones hasta que finalmente le trasladaron a la prisión de Rela de la Mancha en Ciudad Real. Tenía una especie de TOC con la limpieza, de hecho gastaba 3 rollos de papel higiénico a la semana porque no tocaba nada que no hubiera limpiado antes. En 2016, en octubre, intentó suicidarse haciéndose unos cortes en el cuello. Su abogada, que en aquel entonces, que ya no es su abogada, Bárbara Arroyo, insistía en que había sido otro preso. Yo de esto no tengo constancia, lo que he encontrado en documentación de internet es que fue una autolesión, no fue una agresión por parte de otro preso. Pero bueno, estuvo ingresado en el Hospital General de Ciudad Real y cuando regresó a la cárcel le metieron en el módulo de enfermería donde reside actualmente. O sea, no está en el módulo normal de carcelario, sino que está en el módulo de enfermería. Es decir, protegido y apartado. Es un preso no conflictivo, con buen comportamiento, no tiene partes ni sanciones por parte de la Junta de Tratamiento, realiza labores de ayuda, no ha tenido nuevos intentos de suicidio y recibe visitas en la cárcel solamente en principio que haya encontrado de su madre, que sigue creyendo en su inocencia. Asimismo tendrá derecho a disfrutar de beneficios penitenciarios cuando cumpla una cuarta parte de su condena. La representación legal tramitó su solicitud de permisos en 2019, pero se denegó porque uno de los requisitos que hay que cumplir para que te concedan este beneficio es el arrepentimiento y el reconocimiento del delito, pedir perdón a las víctimas o restituir el daño causado, cosa que él en ningún momento realizó. Por lo tanto, se le denegó el permiso. Ha seguido durante todo este tiempo manteniendo su inocencia y que perdió a sus hijos. Sin embargo, bueno, pues parece ser que ha estado en una especie de talleres de reinserción, de terapia de grupo en la cárcel, donde ha coincidido con Miguel Carcaño, por ejemplo, asesino de Marta del Castillo, o con Sergio Morate, que asesinó también a su exnovia y su amiga. Y bueno, pues allí parece ser que en privado pues ha admitido la autoría de los crímenes, diciendo: estoy aquí por haber asesinado a mis hijos, a mi José y a mi Ruth, estuve 15 días planeándolo todo porque quería hacerle daño a ella, tranquilos, los niños no sufrieron, yo jamás les haría daño. Y en otro momento de la sesión, Bretón reconoció: lo que yo hice es lo peor que puede hacer un ser humano. Bueno, pese a la filtración de sus palabras, del reconocimiento del delito y del daño infligido, lo cierto es que Bretón lo confesó en el ámbito estrictamente privado. Por lo tanto, yo no sé si esto puede afectar a la solicitud de permisos ordinarios o no. No sé si lo habrá, no se desconoce si lo habrá hecho con ese fin, o simplemente es que realmente ha llegado a un reconocimiento de la situación. El hecho es que se ha filtrado esto, son palabras recogidas por El Mundo, y bueno, esto es lo último que ha salido en referencia a José Bretón. También decir que en octubre de 2017 Ruth Ortiz consiguió la anulación de su matrimonio religioso con José Bretón, y ella, bueno, pues se ha mantenido al margen de todo el tema público y vive apartada y no ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación. Y bueno, sí que me gustaría terminar el caso de hoy, este terrible caso de violencia vicaria, con unas palabras de Ruth Ortiz, que declaró a El Periódico en 2015. Lo voy a leer completo. No hay mayor maltrato psicológico que te puedan infligir que asesinar a tus hijos, porque la muerte de tus hijos te la llevas a la tumba, dura siempre. Y aclaró también que la pena de 25 años le parecía injusta. Su madre, mientras viva, puede ir a verlo a la cárcel, pero yo a mis hijos no los puedo volver a ver. Los años que esté en prisión pueden estar alimentando su venganza. No debería salir libre. He deseado su muerte y desde luego no habría otra cosa en este mundo que me aliviaría más que saber que ha muerto. El odio se queda corto para lo que siento.
El mejor homenaje para mis hijos son mis ganas de seguir luchando para hacer todo lo posible por evitar asesinatos como los de ellos, no callar lo que pasó para que nunca se olvide y no se vuelva a repetir. Estas son las palabras de una madre a la cual, por una cruel venganza de una persona realmente es un psicópata completo. Un psicópata no es una persona que tenga un trastorno mental, es unos rasgos de personalidad. Los psiquiatras que lo estudiaron en profundidad llegaron a la conclusión exactamente que es un psicópata narcisista, autoritario, rencoroso, acaparador, celoso, controlador, obsesivo, agresivo, con cero empatía y ninguna capacidad para perdonar o tolerar nada. Como hemos dicho antes, creo que es lo peor que le puede pasar a una madre. Fue uno de los primeros casos de violencia vicaria cuando aún no se hablaba de esta palabra en España. Ha habido más, por desgracia, y bueno, pues como bien dijo Ruth, el mejor homenaje para sus hijos son luchar para evitar que se vuelvan a producir asesinatos como los de Ruth y José y no callar lo que pasó para que nunca se olvide y no se vuelva a repetir. Y nada más, nos vemos la semana que viene con otros casos en España Negra. Hasta la próxima semana. Chao.